Bondadoso Señor y Padre nuestro, tus hijos aquí de rodillas, gozosos, llenos de gratitud, porque al extendernos la vida, al concedernos tiempo de gracia, nos podemos seguir reuniendo cada santo sábado, estudiar en estas horas sagradas, continuar con el estudio de este maravilloso libro y maravillosa doctrina fundamental para su iglesia y especialmente en estos tiempos en que se baten vientos de doctrina, en donde se predica sin temor doctrinas de demonios. Gracias, Señor, por tenernos en este ministerio y tenernos estudiando todos los temas que a través de estos años se han estudiado, se han profundizado y nos está de esta manera capacitando, fortaleciendo nuestra fe para no ser removidos por estos vientos de doctrina. Gracias por la vida de mis hermanos, los que están en este momento, que estamos en este momento reunidos. Gracias por la vida de sus seres queridos. Gracias por las personas que en este momento les acompañan. Y siempre damos gracias, Señor, por este ministerio, que a través de este canal es una bendición para nosotros, pero también ha sido una bendición para las personas que han conocido la verdad a través de los estudios que se realizan en este canal. Y gracias por las personas que llegarán también, Señor, a través de una invitación, a través de compartir literatura, o porque el Señor les ha guiado y han entrado a este canal a ver qué podrían escuchar. Señor Jesús, muchas gracias porque has sostenido este ministerio y a quienes han estado al frente de él. Bondadoso Señor, nos disponemos a estudiar, que sea la presencia de su Santo Espíritu guiándonos, concediéndonos el entendimiento, concediéndonos la reverencia, porque estamos siendo dirigidos por su Espíritu y acompañados por sus santos ángeles. Todo esto lo agradecemos, reconociendo quiénes somos, que necesitamos siempre, cada día, ser objeto de la obra de su Espíritu Santo, quien fue enviado aquí para convencer al mundo, convencer a cada uno de los que estamos transitando en este maravilloso camino, convencidos de pecado. Por eso cada día pedimos perdón, cada día aferrados a los recursos del cielo, los que el Señor pone a nuestra disposición en este proceso de santificación. Convencidos de pecado, convencidos de juicio y convencidos de justicia. Todo esto lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, nuevamente un feliz santo sábado para todos. Un feliz santo sábado para sus familias, para las personas que les acompañan. Nos disponemos a continuar y, como decía nuestro hermano Carlos, en pocos días estaremos finalizando el estudio de este maravilloso texto, este maravilloso tema, la Cristología, estudiada por nuestro pastor Rab Larson. 100 años de Cristología, desde 1852 a 1952. Hemos estudiado 21 capítulos en este ya cumplido año, ya es más de un año
Y hoy iniciamos el estudio del capítulo 22. La tensión en aumento tiene que producir algo. Pero recordemos que para haber llegado a este capítulo de la sección 5, hemos estudiado como material introductorio los versículos que hacen parte de esta cristología, las definiciones de términos que debemos tener ya en este momento muy claros para no ser confundidos y para no llegar a interpretar textos de la Biblia de una manera torcida. Esas definiciones de términos fueron términos usados por la profeta del Señor y basados en el diccionario que ella misma usaba, podemos comprender claramente qué es lo que ella quiso decir y no como los que se han autoproclamado como los intérpretes, como los ayudadores, porque según ellos, ella no pudo expresar lo que quería decir. Dicen ellos lógicamente, porque ella no era una teóloga, porque no fue a las universidades a adquirir esos títulos que ellos sí tienen, pero que tristemente eso les ha ayudado es para retorcer las escrituras y abandonar los testimonios y llevar tras sí a muchas personas. Conocimos el texto de la carta Baker, una carta que ha sido tema, un material exclusivo de ellos, olvidando todo lo demás que se escribió y que está escrito para apoyar lo que ellos quieren mostrar, y es que Jesús no vino en nuestra naturaleza humana caída, sino en la naturaleza impecable de Adán antes del pecado. Y hay una sección 3 que muy seguramente, como quedamos con el libro en físico, vamos a tener que recurrir muchas veces a esa sección 3, en donde están toda esa época, esos 100 años de cristología, como evidencia de que la iglesia en esos 100 años de cristología hablaba con una sola voz. Por eso él llamó a esos 100 años la época de la claridad. ¿Y cómo podemos mostrar esa evidencia? A través de todas las referencias bíblicas, los textos tomados de el espíritu de profecía, tomados de los diversos libros que escribían los pioneros, de las revistas que se publicaban en los periódicos como la Review and Herald. Y esa sección 3 nos la ha recordado en muchas ocasiones el pastor Rab Larson cuando cuando hemos avanzado en el estudio del libro. Luego llegamos a la sección 4, donde es la época de confusión, donde empezamos a ver esas primeras fuentes, donde estos primeros personajes empiezan a escribir ya ocasionando lo que se llama la época de confusión. Ya no en unidad como la tenía la iglesia durante estos 100 años. En la sección 5 vimos que hay una fuerte ligación, dice él, inevitable entre creer la verdadera naturaleza del Señor Jesús y comprender su verdadera obra salvadora. Por lo tanto, es muy importante conocer cuál es la verdadera naturaleza del Señor Jesús, porque de esa manera también estamos comprendiendo cuál es su verdadera obra salvadora
como lo hizo acá en su primera fase aquí en la tierra y como ahora está en el santuario celestial. Y vamos entonces a la sección, al capítulo 22 de esta misma sección 5, que se llama La tensión en aumento tiene que producir algo. Y para eso nos ubicamos en la página 169. Tiene como título La tensión en aumento tiene que producir algo. Bueno, este título pues nosotros lo podemos entender muy fácilmente. Cuando hay tensión en nuestra vida cotidiana, llámese una tensión en el trabajo, cuando hay tensión en la familia, cuando hay tensión en un barrio por alguna dificultad, algún problema, o cuando a gran escala decimos hay tensión en un país, o aún más en mayor escala una tensión mundial, tiene que producirse algo. Ese algo puede ser, nosotros decimos, reventó aquella situación. Ya se venía presentando y sabíamos que algo iba a ocurrir. Pues así ocurrió con la iglesia adventista. Esa tensión que se inicia cuando aparecen estas primeras fuentes hablando todo lo contrario acerca de la naturaleza del Señor Jesús, comienzan a producirse tensiones. Comienzan algunos líderes a sentir la incomodidad, a darse cuenta que se está cambiando todo, que inicialmente de pronto no fue muy abiertamente, pero que ya después comienzan a aparecer esos escritos, esos artículos en periódicos, o como en este caso aparece el famoso libro Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Y ya los líderes, los fieles hijos del Señor, levantan la voz y son acallados. Bueno, la tensión va en aumento y por eso nos dice que en los años 70, 1970, la iglesia adventista del séptimo día se encontró a sí misma enfrentando un desafío teológico y pues esta situación de enfrentar desafíos teológicos aún continúa. Y por eso a través de este ministerio se levanta la voz, porque el Señor le dio una tarea a su pueblo de levantar la voz para señalar el pecado, el error que se ha venido presentando, esas doctrinas falsas llamadas doctrinas de demonios. Y esa tensión, ese desafío teológico ha ido en aumento y a partir de este 1970 fue creado por la insistente y agresiva enseñanza de algunos profesores de Biblia y ministros que enseñaban que no es posible para los cristianos, y siguen enseñando, que no es posible para los cristianos por ellos mismos o por la asistencia divina dejar de pecar. Hoy, ¿qué vemos con respecto a esto, hermanos? Eso es lo que se enseña en la iglesia adventista corporativa. Eso es lo que se enseña
y siempre se ha enseñado, porque eso ha caracterizado a las iglesias caídas, las iglesias evangélicas, y eso es lo que se ha enseñado en la iglesia, en la gran iglesia católica. No es posible para los cristianos, por ellos mismos, ni por la ayuda divina, dejar de pecar. Eso no fue lo que se creyó antes de 1952. Lo que se siguió, o sea, una vez que se introducen estas insistentes y agresivas enseñanzas, como lo dice aquí, ¿qué fue lo que se siguió? Tal como ellos lo veían, era que la justificación o el perdón era la esperanza de la salvación. Bueno, si no podemos dejar de pecar, entonces, ¿cuál es la esperanza de nuestra salvación? Pues ellos dijeron, o es la justificación o es el perdón, la esperanza de la salvación, ya que el pecado continuaría en la vida del cristiano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea milagrosamente retirado por el poder divino. Y eso, según ellos, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermanos? ¿Qué es lo que ellos han venido enseñando? En En la el, venida mom- de Cristo. en el momento que Cristo venga, o como dice aquí, ¿no? En el momento de entrar en el reino celestial. No se O sea, puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, dicen. y eso ellos lo consideran el milagro en el momento en que va a ser retirado ese poder, ese de dejar de pecar por ese poder divino. Así es de que entonces, ¿cómo están viendo ellos la justificación? Hermanita, Sí, hermano Jairo, adelante. con esa teoría entonces no habría necesidad de estar haciendo lo que estamos haciendo, buscar a santificarnos, porque Para si nada. todos, porque si todo en el masa vamos, pues sí, vamos a llegar con el pecado todavía allá, pues entonces todo el mundo puede ser salvo y todos llegan allá, como lo enseña la Iglesia Católica, ¿no? Sí, exactamente, hermano Jairo. Y por eso es que a través de este estudio y del estudio que se está llevando el santuario, hemos podido nosotros, por la bondad y la misericordia del Señor, decir todo lo que se desprendió a partir de ese cambio teológico, todo lo que los hijos de Dios veían, como el pastor Andreas en que veían, ¿a qué llevaría? ¿A qué llevaría eso que ellos empezaron allá, cuando empezaron con esas conversaciones con los, y mucho antes, pero se notó más cuando empiezan esas conversaciones con estos evangélicos, que influyen para que estos teólogos comiencen a decir lo que no se enseñaba. Y Hermana, ahora, y puedo ahora lo cortar. vemos, hermano. Ahora lo vemos, todo lo que se ha desprendido, y por eso decimos, esta iglesia corporativa tiene ya todas las doctrinas evangélicas, calvinistas, y está más cerca de Roma que nunca. ¿La hermana Dalila? Sí, hermanita, quería hacer énfasis en lo que su merced está diciendo en en un aporte de la Biblia donde hay una experiencia de una mujer, que no recuerdo la cita porque yo casi no estoy pudiendo leer porque las gafas no me sirven hasta fin de mes, es que puedo recuperarlas con la ayuda de Dios. Entonces, no recuerdo la cita en este momento, pero es un incidente donde una mujer pecadora la cogen en el pecado, algo así, y el Señor la consuela y le dice, vete y no peques más. O sea que si el Señor le ordena a ella o le da ese consejo, vete y no peques más, es porque Él la perdonó, pero a partir del perdón ella debería
reconstruir su vida y no pecar más. O sea que Dios afirma ahí en esa experiencia que nosotros podemos dejar de pecar con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego, porque por nuestra propia fuerza humana quizá no lo podemos hacer. Pero si nos sometemos al Señor y pedimos continuamente la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el que nos puede enseñar cómo dejar de pecar, pues seguramente lo vamos a lograr. La mayoría lo lograremos y lo estamos logrando. Pero esa cita es bien significativa porque el Señor da un consejo a esta mujer. Vete, ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Él la perdonó y no la condenó y le aconsejó que se fuera en paz y no pecara más. Eso es una evidencia de que sí podemos dejar de pecar. Gracias. Gracias, hermana. Eso es lo que se enseña pues ahora y lo que hace parte, digamos, de las doctrinas de las iglesias evangélicas e iglesias calvinistas que hoy vamos a que nos quede todavía aún más claro cuál es la doctrina calvinista que domina hoy en día la corporación y hace parte de las iglesias evangélicas y por supuesto hace parte de la iglesia, de la doctrina de la iglesia católica. Entonces, Hermana, ¿cómo es? Sí, hermana. bueno, me llama mucho la atención aquí, donde ellos dicen que veían la justificación o el perdón, o sea, estaban, digamos, esperanzados en que, o enseñando, de que somos justificados en el pecado. O sea, que Cristo nos va a justificar y no importa si estemos en pecado, Él nos va a dar la justificación, ¿cierto? Nos va a justificar y nos va a dar el perdón, como dice ahí en la cita. Sí, eso era lo que ellos estaban enseñando, que Cristo nos iba a justificar en pecado y así también nos iba a dar el perdón y que esa era la esperanza de la salvación, que Él nos podía perdonar sin aún nosotros arrepentirnos, podíamos seguir pecando y así, aún así, Él nos iba a justificar y nos iba a dar el perdón. Gracias, hermana. Y es lo que se está enseñando, ¿no? Es lo que se está enseñando. Por lo tanto, llegaban a la conclusión de que la justificación era vista como un acto de Dios para el beneficio del hombre, en el cual el propio hombre no tenía participación. No había nada que hacer, simplemente Dios me perdona, me justifica y ya, con eso es todo. Ya Jesús murió en la cruz y ya mis pecados fueron perdonados y por eso ahora eso también se desprende de esos pasos iniciales en estas enseñanzas, como las llaman agresivas, y por eso entonces la expiación terminó en la cruz y todo lo que se ha venido desprendiendo que ya nosotros lo hemos estudiado. Esto es enseñanza, dice, esta enseñanza calvinista fue aceptada por algunos y rechazada por otros. Ya nosotros sabemos quiénes la aceptaron, quiénes empezaron a publicar, quienes tuvieron parte, aunque no lo diga el libro, en la escritura de ese libro, preguntas sobre doctrina, y quienes aún siguen el legado de esta enseñanza calvinista, y quienes han venido liderando a partir del pastor Andreasen este rechazo. Y ya sabemos toda la historia de lo que sucedió con él. La tensión creció hasta que al celebrarse la conferencia de Glacier View en Colorado en el año 1979, los líderes de la iglesia rechazaron tal enseñanza de acuerdo a algunos informes, o más o menos la evitaron mientras defendían la doctrina del santuario de acuerdo con otros informes. Acá donde leemos que rechazaron la enseñanza, algunos informes lo dicen, o más o menos la evitaron. ¿Qué vemos ahí donde dice más o menos la evitaron mientras defendían la doctrina del santuario? Había que...
Sí, ¿Había que más o menos evitarla o qué había que hacer? era aceptarla completamente. Dios no acepta algo parcial, Dios acepta algo completo, ¿sí? Entonces ellos, algunas cosas que les conviene, las aceptan, pero otras no, pero eso no lo acepta Dios. Algo parcial no lo acepta Dios. Esto me hace recordar de algo, hermana Ángela y hermanos. Hay un listado como de condiciones que caracterizan a un verdadero cristiano. Y prácticamente son como las mismas características que pueden identificar o que hacen parte de qué personas, como de rebeldes, ¿no? Entonces, hermana Ángela, usted dice como a medias, ¿no? O nosotros no podemos estar en la mitad ni tratar de evitar algo, sino simplemente qué es lo que hay. Radicalmente rechazar y decir, no estamos de acuerdo. Y señalamos, que es lo que se hace a través de este canal, señalar el error y decir, así no dice la palabra, así no dicen los testimonios. De cualquier manera, hay una cantidad significativa de ministros adventistas del séptimo día hoy, hoy en día que están preocupados y que se sienten inquietos con esta situación. En ese momento que escribe el pastor Rab Larson, él dice, hay muchos ministros que están muy preocupados y que se sienten inquietos por esta situación, por lo que ellos veían que se estaba presentando y que sabían cuál iba a ser esa cadena de errores, esa cadena de engaños que conducirían a lo que hoy vemos. ¿Qué vemos hoy, hermanos? Pudiéramos enumerar qué es lo que estamos viendo hoy. A ver, hermanos, yo los invito a que por favor expresemos, o sea, ¿qué podemos ver nosotros con todo el estudio, con todo el trabajo, el esfuerzo que nuestro hermano a través de todos estos años? Yo llevo 4 añitos largos en el canal, en el grupo. Hay hermanos que llevan más tiempo, otros que llevan menos y muy poco tiempo. ¿Qué vemos hoy en día? A raíz de toda esta tensión que se vino presentando desde que empieza esa época de confusión, pero que aquí nos dice el pastor Rab Larson que a partir de la década del año 70, de los años 70, aumenta esa tensión. Sí, sería bueno que nuestros hermanos participaran, porque sabemos que es una clase donde todos los hermanos, pues, debemos de participar para que sea una clase amena. Así sean 2 o 3 palabritas, no importa, lo importante es que participemos, que todos puedan participar. Hermanas, Hermanita, A ver, hermana, buenos días. buenos días, hermanita, adelante. En el poco conocimiento y lo poco que pues yo he podido escucharlos, me doy cuenta que, digamos, hay muchas mentiras, muchos errores. Nos damos cuenta con mi esposito que estudian mucho ustedes y tienen mucho conocimiento y pues están ayudándonos como a desenmascarar todas las mentiras, todos esos errores de los cuales vivimos, pues algunos por muchos años, otros por muy pocos y otros muy poquito, pero sí hay mucha mentira camuflada, muchísima, y uno no sabe lo que tengo yo, ¿no? Pienso.
Gracias, hermana. Otra hermana, le escuché la voz. No, la hermana Hermano Argenis. Jairo. Adelante, hermano Jairo. Sí, hermana, pues yo he compartido por ahí con hermanos, con un señor que era anciano en Cali, que fue con los que empecé yo a estudiar el adventismo. Y hoy día le he compartido y inclusive le ya está el número del hermano Carlos y él estuvo compartiendo con él, pero él no acepta nada de lo que se le ha enseñado porque él no ha entendido el concepto de la verdadera iglesia, ¿no? Y como él es anciano, pues ellos los engañan con el cargo, entonces no quieren desprenderse de ahí y no aceptan que muchas veces, que únicamente la iglesia adventista es la que tiene la verdad y que es la que así esté con errores, esté como esté, que ella va a ser purificada, ¿no? Entonces están bien engañados. Y, y entonces, yo le he dicho que, le dije que la hermana Elena de Guay en los últimos tiempos ya no terminó con la organización. Y él no ha aceptado eso tampoco y que le mande la cita donde dice eso, que porque él no tiene tiempo a ponerse a escuchar temas de 2 horas, que es lo que hace el hermano Carlos, ¿no? Que los temas que el hermano Carlos hace son temas de 2 horas y él no tiene tiempo para sentarse a hacer escuchar todo eso, que le mande más bien la cita donde dice que la hermana Elena White terminó los últimos días fuera de la organización, ¿no? Entonces todo lo quieren así ya molidito, ¿no? Pero no quieren profundizar, no quieren estudiar para, como hacemos nosotros, ¿no? Sino que todos lo quieren así, con 2 brochazos y listo. Gracias, hermana. Gracias, hermano Jairo. Hermana Argenis. Hermanita, qué pena, hermanita Ángela, escúcheme. Hermanita Argenis, a esa persona que menciona el hermano Jairo, que es un anciano de la denominación adventista, el hermano Jairo hizo la intermediación para que él y yo nos contactáramos y ya pudiéramos comunicarnos directamente. Le he presentado por días todas las citas. Le he mandado el PowerPoint donde están las citas. Le he dicho, si usted no tiene la humildad para sentarse a los pies del humilde Ananías y escucharme, porque yo cito el escrito está y cito la Biblia, entonces por favor lea las citas. Y le he mandado todas las diapositivas donde están las citas resumidas sobre las citas que enseñan la verdadera iglesia. Le he enviado las citas donde la hermana White le llamó Babilonia, le llamó hija de Babilonia, hermana de Babilonia y perfecta Babilonia a la denominación adventista. Le envié las citas donde la hermana White da testimonio que ella salió de la denominación de la conferencia general. Así como salió el Señor Jesucristo, salieron los discípulos de ese sistema en apostasía. Le he enviado, hermanos, todos los argumentos, pero para la gloria de Dios, él se quedó callado. No pudo resistir el escrito está. Él a mí no me ha dicho, no, yo no creo en eso, ni tampoco ha dicho yo me quedo acá. No, no me ha dicho eso, pero no contesto más, no contesto más. Le hemos presentado todos los argumentos y hemos dejado los resultados a Dios. Esperamos que un día Él, así como muchos otros, ¿no? Que cuando nos escuchan hablar, pues rechinan los dientes y se tapan los oídos y arremeten. Así como muchos, así como era Saulo, ¿no? Muchos puedan despertar, que el Señor no les permita todavía el espíritu de error, porque allá quedan personas queridas, hermanos, amigos nuestros que iniciaron el proceso. Yo, hermanos, créanme, en esta semana, y perdóname que me extienda un poquito, hermano Argenis, en esta semana que yo fui a visitar a mi madre, encontré allí al vecino de ella, un ancianito, él tiene problemas inclusive hasta para caminar. Se llama Alejandro Cinza. Un día yo lo presenté y les dije a ustedes que él fue quien a mí me enseñó
de la edad de 12 años. De la edad de 12 años, él me enseñó a mí a estudiar la Biblia, me enseñó la doctrina adventista en esa época de la denominación. Y él en un momento dado fue un amigo especial. Yo trabajaba en el taller de carpintería de él mientras yo estudiaba el bachillerato en las tardes, trabajaba con él. Y me dio tanta pena, me dio tanta tristeza. Después de que él me enseñó el Evangelio, yo lo visité, lo busqué, le dije, hermano Alejandro, mire, yo le agradezco a usted por todo, la sinceridad que ha tenido, que tuvo, pero es mi deber, así como usted me enseñó, es mi deber con Dios y con usted. Quiero invitarle a que estudiemos, yo le quiero mostrar las evidencias. Eso hace unos 8 años, hermanos. Y no fue posible, no fue posible. Esta semana me lo encontré y me dio una tristeza que ya ni siquiera se presta para el saludo, ¿no? Ya ellos lo ven a uno como un disidente. Sus pastores, sus hermanas le han dicho que ya no debe hablar conmigo más para que no se, para que no se contagie de esa disidencia, le dicen. Así hay personas que ya tienen lamentablemente el espíritu de error y les va a pasar como cuando el Señor venga y vea a esos papás y mamás de esos niñitos que iban a donde estaba Noé construyendo el arca y mientras Noé cepillaba las tablas o las embetunaba, mientras Noé hacía los tableros para el arca, ellos estaban ahí viéndolo trabajar. Y Noé les contaba la profecía de que va a venir diluvio. Muchos de esos niñitos creyeron, volvieron a sus casas felices a decirles a sus padres que debían ingresar al arca y sus padres no los dejaron. Les prohibieron volver donde estaba Noé construyendo el arca y dijeron que era un viejo loco y les prohibieron a los niños volver. Y de esa manera esos niñitos se perdieron, se murieron, perdón, en el diluvio. El Señor mirará su corazoncito honesto, mirará y muchos de esos niñitos que quisieron, pero que no les permitieron sus padres, quizás por su condición, el Señor los tendrá en el reino de los cielos. Pero así pasa, hermanos. Muchas personas se llenan de esa barrera, el diablo les pone ahí, les cega los ojos, pero hay otros que sí creen. Así como hemos creído nosotros, hay otros que sí creen para la gloria de Dios. Gracias, hermanita Hermano, Argenis. Sí, hermana hermano, Ángela. quería comentar algo. En el caso mío, aquí en mi casa, pues vienen y me invitan, vienen y oran por mí, bueno, y hacen cosas y me dicen que por qué no vuelvo. Y mi hija, cada vez que puede, no todos los días tampoco puedo decir eso, pero en la oportunidad que ella tiene, ella me enrostra a mí el que yo haya dejado la mentira por la verdad. Y, y me dice que yo soy disidente, pero yo no me enfrento con ella, yo me pongo a orar y me duele el corazón y la mente se me trastorna de pensar que ella se pueda perder, porque pues una rebelión contra Dios le, le determina es la destrucción eterna. Pero para uno de padre es muy doloroso porque uno quiere que sus hijos, si uno ama al prójimo como a uno mismo, cuanto más a un hijo, también es su prójimo. Y a uno le duele y pensar que se pierdan, para uno es muy doloroso. Pero cuando esas personas están en esa actitud, ellos no aceptan ninguna explicación ni con un escrito está. Y lo mejor del caso es que uno lee la Biblia o el espíritu de profecía y si uno les muestra, ellos no lo aceptan y se rebelan aún más, se enojan más. Y ellos no leen ni la Biblia, ni ya a mi hija yo no la veo leer, pues yo no sé si leerá porque yo casi no subo por allá donde ella duerme. Yo ni el segundo piso, ya está en el tercer piso. Yo muy rara vez subo al tercer piso.
pero yo no siento que ella estudie ni nada, ni que ella exponga en una discusión. Yo le digo, bueno, pero muéstreme dónde dice que somos disidentes y no me puede mostrar porque no tiene evidencias. Entonces yo pienso que un espíritu de rebeldía y de incomodidad se apodera de estas personas y atacan a los verdaderos hijos de Dios, humildes y sencillos, que estudiamos con fe y con esperanza de poderle enseñar a otro. Pero es terrible, hermano, es terrible. Yo le estoy orando mucho al Señor y pidiéndole de todo corazón que me permita ir a finales del otro año posiblemente para mi casa, porque pues uno en la casa de uno, uno manda en la casa de uno, o uno tiene autoridad en la casa de uno. En la casa ajena uno no puede decir nada, ni hacer nada, ni invitar a... Yo aquí no invito a nadie ni nada, porque ¿cómo? Si no es mi casa, yo estoy aquí de paso. Entonces es muy difícil, hermano, es muy difícil. Cuando ya uno está en lo de uno, pues por lo menos respetan que uno está en lo de uno y quizás no lo enfrenten así, pero yo nunca toco temas de del tema de nosotros, nada. Yo estudio y cuando pongo los estudios que ella está, que pongo los mensajes, yo lo pongo oyéndolo bajito en mi oído nomás para que me escuche, porque un día lo puse alto como para que ella escuchara. Quite eso, eso es mentira, eso es... Bueno, eso que no dijo. Usted está idiotizada, usted la cogieron y le dieron 3 vueltas y eso me dice cantidad de cosas. Yo me quedo callada, cojo mi teléfono y me voy para arriba y me encierro y me pongo a escuchar pasito, porque es difícil, hermano. Y me imagino que a todos los hermanos les ha pasado igual, con sus familias cristianas de otras denominaciones y de la denominación adventista, porque es muy traumático eso, hermano. Eso les cuento. Y tienen Hermanita, un espíritu de rebeldía en contra del plan de Dios que uno no se lo alcanza a imaginar. Y yo me quedo así asombrada de ver cómo el diablo se ensaña contra la verdad. hermana Dalila, mire, hermanita Dalila, escúcheme, hermana Argenis, que intervengo acá sin permiso. Mire, Adelante, hermano. en esos momentos, hermana Dalila, escúcheme bien lo que le voy a decir, hermanita. En esos momentos no habla su hija, es Satanás quien habla a través de su hija. Hermana Dalila, usted en el nombre del Señor Jesucristo debe en esos momentos reprender al enemigo. Hermana Dalila, una vez mi madre, cuando yo recién estaba ingresando al adventismo, ella era católica, aferrada, acérrima católica. Un día, un sábado, yo me estaba alistando para irme al templo y ella quería que yo vaya al mercado con ella y que vaya a hacer otras cosas en sábado. Y yo le dije, era un muchachito quizás de unos 14, 15 años. Ella estaba enojada conmigo y quería obligarme a que yo vaya al mercado. Y entonces me dijo, ¿cuál día del Señor? Porque yo le dije, yo voy a guardar el día del Señor, ese es el día del Señor y me voy a adorar. Y ella me dijo, ¿cuál día del Señor? Este no es el día del Señor, es el domingo el día del Señor. Y entonces ella me dijo, ¿cuál día del Señor? Yo en el nombre del Señor le dije, apártate de mí, Satanás. Usted no debe intervenir con las cosas del Señor. Ahí he clavado la ley de Dios y la puse en la puerta, hermanos, en la parte de adentro de la puerta para que todo aquel que salga vea que estaba allí clavada, pegada, ¿no? Pegada a la ley de Dios y ahí resaltado, acuérdate del sábado para santificarlo. Y yo la reprendí en el nombre del Señor. A mi hijo, hermanos, a mi hijo Carlos Andrés, años, reprendiéndolo en el nombre del Señor y reprendiendo a Satanás en el nombre del Señor, porque ese es el momento en que habla Satanás. Ellos a nosotros no nos pueden entrar a deshonrar como padres diciéndonos esas cosas, porque nos estarían maltratando y nosotros no podemos permitir que se blasfeme el nombre de Dios y en esos momentos debemos reprenderlos en el nombre del Señor. Yo por eso, hermana Dalila, anhelo el día que el Señor nos permita a los que estamos ofreciendo nuestras propiedades, que nos permita vender
y quizás irnos a un sitio donde les podamos decir a los hermanos fieles y que desean estar con nosotros y servir al Señor, aquí hay un espacio para ustedes, así sea un ranchito de tabla, algo sencillito, pero aquí vamos a convivir y aquí vamos a esperar al Señor. Entonces, no podemos permitir que nuestros hijos nos deshonren o nuestra esposa o nuestro esposo deshonren al Señor. Y no podemos permitir que ellos pisoteen el nombre de Dios. Debemos ser celosos, así como David escuchó al gigante Goliat, que blasfemaba el nombre de Dios durante 40 días. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que está desafiando al Dios del cielo y al ejército del Dios Altísimo? Hermanos, nosotros podemos tener la victoria. Esas personas reprendidas, quizás el espíritu del demonio que habla a través de ellas, debe ser reprendido, hermanos, en el nombre del Señor y dejarle los resultados a Dios. Yo no creo que un hijo de Dios vaya a quedar durmiendo en la calle o sin comer por reprender a Satanás. El Señor dice en su palabra, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Así que, hermanita Dalila, ánimo que con la ayuda de Dios usted no está sola. Y claro, a las personas cuando nos escuchan predicar les retiñen los oídos la amonestación porque quieren vivir en el pecado. A las personas no les gusta escucharnos. Escucharnos predicar no es música para los oídos de ellos. Ellos están enseñados a que se les aplauda, se les palmotee, se les diga sigue en pecado, no puedes dejar de pecar, no te salgas del mundo, no importa si pisoteas el sábado, pero la reprensión debe venir, hermanos, y el Señor está necesitando personas valientes, que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Gracias, hermanita Argenis. Hermana Dalila, yo tengo esa lucha con mis padres y con mi hermana. Y llevo todos estos años de esa lucha. Pero siempre cuando hablo con ellos me sacan textos de la profeta del Señor escritos fuera de contexto. Y yo siempre les argumento, les pongo un escrito está, y nunca me les quedo calladas. Ellos al final les toca quedarse callados porque Satanás huye ante un escrito está, como hizo este señor corporativo con el hermano Carlos. Se quedó callado, no argumentó, no volvió a hablar. ¿Por qué? Porque el hermano le presentó el escrito está. Y así debemos de ser nosotros. Debemos demostrar carácter cuando estamos defendiendo la verdad. ¿Sí? Y el quedarnos callados, yo siempre he dicho, el quedarme callada es admitir que ellos ellos están en la verdad. El quedarme callada es admitir que yo estoy en el error y que ellos están bien. Entonces, mis padres han tenido ese problema conmigo y yo por eso casi no los visito, casi no estoy al lado de ellos, porque siempre es una batalla campal con ellos y con mi hermana, que es la más importante y la más influyente. Y la semana pasada le dije a mi papá, ustedes están en la corporación todavía por la influencia de mi hermana. ¿Por qué? Porque es lo que ella diga. Entonces ustedes son los que le van a tener que dar cuentas a Dios porque mi hermana no les va a dar la salvación a ustedes. Si ustedes siguen apoyando la apostasía, cuentas a Dios le tienen que dar por apoyar la apostasía, escuchar a estos pastores apóstatas y apoyarlos con los diezmos sagrados del Señor. Y cada vez que tengo la oportunidad, se los digo, les mando, el escrito está a mi hermana y a mi mamá porque mi papá no sabe leer, él no tiene WhatsApp, pero a mi madre y a mi hermana siempre les mando el escrito está, porque no es algo que nosotros nos inventamos. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día, mis hermanos? De que tienen la mente tan cauterizada, vienen con esa información torcida que cuando nosotros les presentamos la verdad, les parece algo extraño, les parece que nosotros somos los que estamos en el error y como ellos llevan tantos años en la organización recibiendo todo ese vino de Babilonia, ellos creen que ellos están en la verdad, que ellos sí de verdad van por el buen camino. Bueno, buenos días. Buenos días, hermana.
Sí, hermana, comparto lo que la hermana Argeni, lo que el hermano Carlos, el hermano Jairo y la hermana Alila dicen, porque a mí me ha pasado lo mismo, me pasaba lo mismo allá cuando estaba en la corporación, yo tenía muchas dudas y yo a solas oraba y le pedía a Dios pues que me perdonara si yo estaba juzgando mal, pero no estaba de acuerdo con muchas cosas que se decían en la corporación. Metían siempre por delante la propaganda del diezmo, las ofrendas y lo que es la verdad presente tampoco se predicaba allá. Entonces yo tenía muchas dudas y yo le decía a mi esposa, ¿por qué no se predica? Porque yo iba a una iglesia evangélica y prácticamente me salí de una iglesia evangélica, pues yo nunca fui bautizado en ninguna iglesia, pero que anduve como unas 3 iglesias antes de ir a la corporación. Y pues yo creí que pues había conocido la verdad ahí, pero cuando empecé a escuchar los predicadores y pues yo un poco he leído, pero lo poquito que he leído he tratado de pedirle a Dios que me dé la sabiduría y que sea Dios que me dé la sabiduría correcta para no ir a cometer errores. Y sí miraba mucho en la corporación, mucha vaina de los diezmos y la ofrenda. Y yo me hacía la pregunta, bueno, pero si el Señor Jesús visitaba a los enfermos, daba alimento, y yo miraba que la corporación no hacía sino pedir plata y miraba que la corporación tiene mucho dinero y decía, ¿por qué ellos tienen todo ese dinero acumulado de los diezmos, las ofrendas, y por qué no hacen obras de misericordia, por qué no hacen esto, por qué lo otro, y con tanto dinero? Y muchas preguntas que yo me hacía sobre muchas cosas y mucha confusión que yo tenía en mi cabeza. Yo cuando conocí este grupo, que fue por la hermana, primeramente por gracia a Dios y a la hermana Dalila, me he dado cuenta de los errores y que Dios me ha respondido a mis dudas que yo he tenido, porque vuelvo y le digo yo a mis hermanos, yo no soy una persona que nunca tuve un estudio, no terminé ni el primero de primaria, pero para la honra y la gloria de Dios me gusta no comer entero, y como yo le digo a mi esposa, digo, mamita, pues si yo estoy en el error, ore por mí, pero pues hasta donde yo veo lo que se predica y se está predicando la verdad, lo que es la verdad presente, temas que yo nunca yo había escuchado. Y pues a veces con ella dialogamos y eso, y pues hoy inclusive me dice mi esposita, me dijo pues que yo no podía creer todo. Le dije, no, pues que, o sea, entre mí pensé, pero ¿cómo no creer todo? Así que yo mismo he leído en los libros de Espíritu de Profecía, en el conflicto de los siglos. Hay un librito que yo tengo que se llama Preparación para la crisis final, eventos de los últimos días, donde todo eso se está viendo en la corporación, los errores y pues yo digo, ¿no? Un dicho mundano que yo tengo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y usted le dice a una persona que lleve 50, 60 años, ellos están, mejor dicho, están en la verdad supuestamente ellos, ¿sí? Y yo dije, pero si es que se están viendo los errores, se están con evidencias que el hermano Carlos tras tema ha tratado los errores con evidencias. Hermano, no, yo no sé que muchas personas tienen, el enemigo les tiene una venda, pero totalmente como enceguecidos, hermano. Y ellos piensan que porque ellos son estudiados, que porque han estudiado mucho, que porque son ancianos de iglesia, que porque son líderes, que porque no, que ellos tienen la verdad, y a uno que, pues, que es una persona humilde, que uno, no, este está saliendo con un poco de burradas ahí, que no sabe que, mejor dicho, para dónde va, y resulta que los que no saben para dónde van son ellos. Pues que Dios me perdone, ¿no? Pero yo sé que dentro de esos muchos hermanos, hay muchos hermanos que van a salir así como yo salí, como salió la hermana Dalila, la hermana Argeni, el hermano Carlos, bueno, el hermano Jairo. Y quiere conocer la verdad y quiere ser salvo, la persona, Dios no lo va a dejar en tinieblas, hermano. Es todo lo que puedo compartir con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, no pude escuchar todo lo que ustedes estaban aportando porque en 2 ocasiones me sacó del el internet. Bueno, entonces, hermanos, terminando esta partecita, yo les puedo compartir algo por experiencia propia. Cuando yo llego a la corporación, pues por las personas que me adoctrinaron, me evangelizaron, eh, tratan como de impregnarlo a uno de que los pastores son las personas que tienen el conocimiento, que a ellos hay que acudir ante las dudas, las dificultades, que ellos son muy estudiados y eso a mí
me lo enfatizaron todo el tiempo, que estos pastores de esta denominación eran, mejor dicho, los supremos doctores, porque habían ido a las universidades adventistas, que no había universidad adventista en el mundo mejor que ellas. En cambio que los demás pastorcitos eran de las otras denominaciones evangélicas, que hacían por ahí cursitos en cualquier escuela que tenían, pero que la iglesia adventista tenía unas universidades donde ellos salían, mejor dicho, perfectamente conocedores de la palabra, del testimonio, y que a ellos había que acudir. Entonces, uno el tiempo que transita allá, los ve a ellos como en un pedestal, ¿sí? Y eso es lo que yo a veces pienso que sucede con las personas. Se les ha adoctrinado para que la palabra de ellos esté por encima hasta de la palabra misma del Señor. Y los tienen en un pedestal. Y de pronto se repite mucho el versículo, maldito el hombre que confía en el hombre, pero no lo entendimos en esa época qué significaba realmente ese versículo. Están confiando ciegamente en lo que ellos escriben, en lo que ellos dicen, en lo que ellos predican y en lo que ellos se atreven a levantar la voz por encima de la ley y del testimonio. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver si en esta media horita alcanzamos a terminar este capítulo, porque yo creo que habrá un próximo capítulo, el que es el 24, porque ya lo demás del texto ha sido estudiado. Ya nos queda por nuestra cuenta un día que estemos dispuestos a repasar en los capítulos, en las hojas finales del libro, está todo el texto de la carta Baker, leerla, y también está el análisis que se hizo de esa carta Baker, está ahí también, y que ya nosotros lo estudiamos. Entonces, nos quedaría de pronto terminar este capítulo 21, y de pronto mirar el capítulo 22, estamos, el capítulo 24, y terminaríamos. No sé, pues el hermano Carlos nos dirá más adelante si hay algo más que se deba estudiar acá, porque ya la gran mayoría de lo que está ahí se ha estudiado. Entonces dice que frente a esta tensión, hermanos, los miembros de estas iglesias están siendo, dice, solicitados. Yo digo, más bien están siendo enfrentados a que acepten dos proposiciones que son mutuamente exclusivas, y que estas dos proposiciones ya las vimos cuando se detuvo el autor del libro a que miráramos esas 19 proposiciones que Leroy Froom tiene en su libro Movimiento de Destino. Y dice, Cristo vino a la primera proposición, Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán, porque esa es la proposición o la tesis que ellos tienen todo el tiempo y que la han querido demostrar utilizando lo que ya hemos escuchado del pastor Rab Larson, esas metodologías defectuosas, monstruosas, agresivas, tratando de retorcer lo que no pueden, o lo hacen retorciendo sabiendo que hay una verdad contraria. Entonces dice, Cristo vino en la naturaleza humana no caída de Adán. Como vino en esa naturaleza no caída de Adán, él estaba, por tanto, exento de todas aquellas debilidades. No las tenía, las debilidades, las tendencias y esas desventajas hereditarias. Es decir, la ley de la herencia no estaba en él, no la afectaba, no lo afectaba. En cambio, nosotros, dice, con las cuales nosotros tenemos que contender para vivir sin pecar. Esa es la primera proposición. Y la segunda proposición empieza diciendo, no obstante. Así también empieza una proposición que tiene el señor Leroy Froom en su libro, utilizando la palabra no obstante. Y en aquella oportunidad hablamos de lo que significa la palabra no obstante.
No obstante, se utiliza para introducir una idea que se opone a lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, ¿qué se dijo anteriormente en la primera proposición, hermanos? Que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída y que por esa misma naturaleza Él estaba exento de todas aquellas debilidades, tendencias, desventajas hereditarias con las cuales nosotros tenemos que contender para poder vivir sin pecar. Y la segunda proposición, no obstante, es decir, a pesar de lo que acaban de decir, a pesar de esa naturaleza no caída, a pesar de estar exento de debilidades, a pesar de no tener esas tendencias hereditarias, Él fue tentado en todas las cosas, así como lo somos nosotros, y nos ha dado ejemplo para que lo imitemos viviendo sin pecar, así como Él lo hizo. Entonces, están siendo solicitados, están siendo llevados, están siendo enfrentados a aceptar estas dos proposiciones, hermanos, que no se pueden aceptar. Porque aquí lo dice, porque son mutuamente exclusivas, es decir, la una está rechazando la otra. Si el Señor vino en esa naturaleza no caída, pues no tendría que enfrentar las mismas tentaciones como nosotros tenemos que enfrentarlas, porque en Él no había nada que lo pudiera tentar, no habría en Él nada, ninguna debilidad. Sin embargo, ellos utilizan esas dos proposiciones que causan confusión en hermanos, en personas, en feligreses que, como ustedes lo estaban diciendo, no quieren escuchar un estudio completo, un estudio de 1 hora y media, de 2 horas, de 2 horas y media, que expresa no tener tiempo para eso. Entonces, frente a esas proposiciones, ¿qué es lo que ellos finalmente hacen? Aceptar lo que el pastor que está predicando o lo que el pastor escribió, si es que sacan tiempo para leer. La evidente contradicción entre estas dos proposiciones incompatibles puede ser vista en una forma mejor, examinando la descripción de las desventajas que nosotros tenemos de acuerdo con este punto de vista y qué desventajas que Cristo no tuvo. Por ejemplo, si describimos al hombre, ¿qué se puede decir? Este estado de pecado en el cual todo hombre ha nacido, porque esa es la afirmación de ellos, que hemos nacido pecadores. Es decir, están mirando el pecado como un estado. Ha nacido una disposición hereditaria a pecar. Como hemos nacido con el pecado original, hay una disposición hereditaria a pecar. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos heredado, hermanos? ¿Qué diríamos frente a esto? ¿Qué es lo que nosotros hemos heredado? Una El pecado. naturaleza caída, naturalezas caídas y tendencias, O sea que pasiones, propensiones. hermana Ángela, al nacer con la naturaleza humana caída, en esa naturaleza, ¿qué es lo que heredamos? La tendencia al pecado. Las tendencias, las pasiones y propensiones. Esa tendencia al pecado, hermano Jairo, está dada porque heredamos la debilidad, heredamos ese daño que el pecado ha producido a través de estos ya no 4.000, sino más años, casi 6.000, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que heredamos. No heredamos el pecado, no heredamos el pecado original, porque para heredar el pecado por ellos afirman de que por eso es que no podemos dejar de pecar, porque hemos nacido pecadores y nadie nos va a quitar ese estado de pecadores, sino solamente esperando aquel milagroso acto del Señor en su venida que nos va a quitar, a dejar de ser pecadores. Entonces dice, el pecado actual, Perdón, hermana. ¿sí, hermano?
Sí, pues se me viene a la mente este pensamiento, ¿no? Así como uno en una familia, uno trae un apellido, ¿no? Entonces, esa tendencia al pecado es como un apellido que todos llevamos, ¿no? Pero entre los seres individuales de la familia somos independientes uno del otro, ¿no? Cada uno toma sus propias decisiones. Entonces no tiene nada que ver con que llevemos el mismo apellido, si entre la familia somos diferentes, un hermano del otro, ¿no? Entonces así sucede con esa tendencia que traemos, es como un apellido, ¿no? Pero cada uno toma su decisión. Eso es lo que nos diferencia unos de otros, ¿no? Bueno, hermano, entonces dice que el pecado actual por parte del hombre es la expresión natural de esa alienación. Es decir, lo que nosotros, el pecado que el hombre esté cometiendo actualmente es por esa alienación. Y si uno busca el significado de la palabra alienación, es por una limitación que tenemos, es por un condicionamiento que se nos ha dado. ¿Y cuál ha sido ese condicionamiento? Hemos nacido pecadores, esa es la explicación que ellos dan. Hemos nacido pecadores y por eso seguimos pecando. Nosotros venimos al mundo como una especie depravada. Eso es expresión calvinista, ¿sí? Una especie depravada, y ante esa depravación, para ellos no hay nada que hacer. Solo Dios, más adelante vamos a ver qué se hace frente a esa situación, esa condición depravada. ¿Qué hará Dios? ¿Sí? En relación a todos los demás hombres, excepto menos el Señor Jesús, todos los demás hombres nacemos sin Dios. La condición específica a la cual Adán trajo a todo el mundo es el pecado original. Entonces están afirmando lo que ya nosotros hemos estudiado. Debido al acto cometido por la transgresión de Adán, toda la naturaleza, todo el hombre, toda la raza es traída al pecado original. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Esta naturaleza caída envuelve todos nuestros deseos y susceptibilidades. Esa es la descripción que se hace del hombre. Ahora miremos la descripción que se hace del Señor Jesús. Dice, la descripción de Cristo. La conexión de todos los demás hombres con Adán ha producido en ellos una naturaleza humana caída con tendencias a pecar. Eso es cierto, nacemos con las tendencias por las debilidades que heredamos. Cristo es la única excepción. Sus deseos, inclinaciones y respuestas, mire lo que dicen acá, hermanos, eran espontánea e instantáneamente positivas hacia la justicia y automáticamente negativas hacia el pecado. ¿Cómo podríamos nosotros decir que esto no es verdad? En Jesús, sus inclinaciones y sus respuestas eran espontáneas e instantáneamente positivas hacia la justicia y automáticamente negativas hacia el pecado. Entonces era como un robot, ya venía con en esa forma, ya como los celulares, algo ya está en sus memorias introducidas y todos así comparan al Señor Jesús, no como una persona. Como si naciéramos programados, ¿no? Si hubiese nacido programado. Pero ¿cómo lo podemos, cómo es, si una persona nos saca esta idea, cómo le podemos decir que esto es mentira? Pues con la misma palabra de Dios, ¿Como en cuál, el por mismo ejemplo? en Hebreos 2, pues, del 14 en adelante habla de que Cristo fue como nosotros en todo. Y bueno, hay varios textos bíblicos que podemos citar, y ya pues voy a mirar en mi libreta de apuntes para que demos varios textos bíblicos, porque obviamente hay que dar el escrito está. Y vemos que dice que él luchó con la tentación, que él venció, por ejemplo, Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea dice, al que venciere.
como ¿sí? yo he Así vencido. como yo he vencido. Pero ¿qué venció él? Si él tenía una naturaleza distinta a la de nosotros, ¿cierto? Entonces él no venció nada, están diciendo ellos. Él vino programado para vencer, ¿cierto? Él vino programado para vencer y él no tuvo que vencer nada porque obviamente pues él estaba exento de la caída. Entonces para él no fue difícil vencer. Ya vino como robotizado, ya él vino programado para que venciera. Y entonces todas esas noches que el Señor Jesús se aislaba ya al monte a orar, a clamar, a sudar gotas de sangre, luchando para estar en comunión con su Padre. ¿Para qué lo haría si no tenía necesidad? Él automáticamente respondía negativamente al pecado. Los textos que leímos en la sección 3, los escritos del Espíritu de Profecía, donde se habla de su lucha, de que él tuvo que guerrear como nosotros tenemos que aprender a hacerlo para vencer la tentación con los recursos que el Señor dispone. Entonces, no respondía automáticamente, como lo dice Hebreos. Hermana Hermano. Argenis, Uh-huh. hermana Argenis, nosotros hemos leído en varias ocasiones algunos textos de la Biblia, como dice la hermanita Ángela, ¿no? Están ahí apuntaditos, listos para cuando las personas nos digan esto. ¿Y qué es esto? Lo que acabamos de leer aquí de Heppenstall, uno de los mayores traidores del adventismo que presentó y enseñó al falso Cristo con naturaleza humana inmaculada. Él dice aquí, en el texto que estamos leyendo aquí, que la conexión de todos los demás hombres con Adán ha producido en ellos una naturaleza humana caída con tendencias a pecar. Cristo es la única excepción. O sea, él está diciendo que Cristo no es como nosotros, que Cristo no nació con una naturaleza humana caída con tendencias a pecar. Cuando él dice Cristo es la única excepción, está poniendo a un Cristo diferente al ser humano. Dice, sus deseos, inclinaciones y respuestas eran espontáneas e instantáneamente positivas hacia la justicia y automáticamente negativas hacia el pecado. En otras palabras, Cristo vino inmaculado, programado solamente para obedecer y no era igual a usted y a mí. No tenía tendencias al pecado. Pero obviamente estas son doctrinas de demonios, ¿no? Por ejemplo, solamente por mencionar un par de textos. Hebreos 3:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando del Señor Jesucristo, él también participó de lo mismo. Tenía nuestra misma carne y nuestra misma sangre, ¿sí? Y en esa carne y en esa sangre venció al diablo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante a sus hermanos es que también nació como nacemos nosotros, con naturaleza caída, con tendencias a pecar. Pero gloria a Dios que Él no cultivó las pasiones y las propensiones, no las cultivó para el mal. Por eso no se volvieron pecaminosas. Entonces, la Biblia presenta claramente a un Jesucristo en todo semejante a sus hermanos, ¿sí? Que participó de nuestra carne y de nuestra sangre y que para la gloria de Dios fue uno con nosotros y como uno de nosotros. Gracias, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Entonces, cuando iniciamos la lectura de estas dos proposiciones, dice, en esta tensión que se presenta por todos estos vientos de doctrina,
las personas están siendo llevadas a aceptar dos proposiciones que son mutuamente exclusivas. ¿Y qué vemos? Pues que han aceptado esas dos proposiciones, de que el Señor Jesús vino en la naturaleza humana no caída y sin embargo puede ser nuestro ejemplo, puede ser nuestro mediador, puede ser nuestro redentor, porque a pesar de que, no obstante, a pesar de esa naturaleza impecable, pues Él tuvo que soportar las tentaciones así como nosotros y nos ha dado ejemplo. Entonces son dos cosas contrarias que solamente están dentro de lo que llamamos teorías de esta Babilonia llenas de confusión, de mentira y de falsedad. Hermana Argenis, esto, como lo hemos dicho antes, ¿cierto? Es el resultado de haber tergiversado el concepto de lo que es pecado. ¿Sí? El nuevo concepto de pecado enseña que somos pecadores por el solo hecho de nacer en este mundo. Ese es el calvinismo, doctrina católica también y doctrina adventista. Pero en la Biblia la definición de pecado es que el pecado es la transgresión de la ley, según 1 de Juan 3:4. Y Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces nosotros no somos pecadores por nacer. El pecador se vuelve o se convierte en pecador por transgredir la ley de Dios. El niño que es engendrado en el vientre de su madre, el Señor origina esa vida. El Señor lo forma. David dice, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Sí? Tu embrión vieron mis ojos. Si los niños, al ser engendrados en el vientre de sus madres, ya fueran pecadores, entonces Dios sería un fabricante de pecadores, fabricante de almas pecadoras. Y todo el pecado y toda la depravación de este mundo tendría un solo culpable, Dios, por fabricar pecadores en el vientre de las madres. De esa manera hacen ver a Dios, de esa manera hacen ver a Cristo. Por eso nosotros nos rasgamos las vestiduras con esto. No podemos quedarnos callados ante esto y permitir que el nombre de Dios sea blasfemado, sea pisoteado. El de nuestro Creador sea pisoteado. Entonces, la Biblia es clara, nosotros no nacemos pecadores. Nos convertimos en pecadores cuando transgredimos la ley. Un niño en el vientre de su madre o cuando recién nace, no sabe, no tiene uso de razón, no sabe qué es ley, no sabe qué es pecado, no tiene decisión. Cuando ese niño crece y cultiva esas pasiones y propensiones que ha heredado para el mal, entonces se convierte en pecador porque transgrede la ley. Ninguna persona es pecadora hasta tanto no transgreda la ley. Lamentablemente nosotros, después de casi 6.000 años de degeneración, pues las tendencias hacia el mal, las enfermedades, pues se han multiplicado, se han fortalecido y tristemente nosotros nacemos, ¿cierto?, con esas tendencias y el ambiente, la alimentación, el entorno, las malas influencias, la falta de educación en el hogar con los principios bíblicos correctos, pues hacen que el mundo bombardee nuestras mentes y nos incite y nos empuje a pecar. Pero llega un momento donde nosotros decidimos voluntariamente transgredir la ley de Dios y ahí pecamos. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre eso y lo que están enseñando estos eruditos adventistas del demonio, ¿verdad? Gracias, hermana Argenis. Gracias, hermano Carlos. Yo siempre les recuerdo algo que está en uno de los estudios que hay en el canal, no recuerdo el nombre, pero el hermano Carlos hace bastante rato que nos hizo un estudio y en ese estudio él nos compartía las imágenes de un libro, no recuerdo cómo se llama el libro, en donde algún escritor de la corporación, hablando del pecado original, hablaba del concepto dado por el apóstol Juan
de lo que es pecado, transgresión de la ley. Y yo me quedé, a mí me sorprendió y siempre lo hablo cuando tengo que compartir con alguien, que cómo se atreven, no entiende uno qué hay ya en esa mente, ya como decía, espíritu de error total, abandono de, de lo que significa, de la autoridad de la palabra y de la autoridad de los testimonios, para que digan que la definición juanina, como lo dice ahí, es una de la definición de pecado, que es transgredir la ley, es una definición superficial y que por eso ellos dan ahí varias definiciones y se atreven también a calificar, a clasificar más bien el pecado, como si el pecado tuviera colores, ¿no? El pecado más grave es rojo, entonces el otro es más suave, más rosadito. Eso a mí, la primera vez que lo escuché fue en ese servicio del hermano Carlos, y eso está en un video del canal. Es un atrevimiento a decir que es una definición, como dice la hermana Juay, que es la única definición de pecado, transgresión de la ley. Ellos la toman como algo superficial, que como que no nos sirve y por eso ellos ahondan más en esa definición y ahondan dándole clasificación al pecado cuando en la Biblia no está eso. Bueno, hermanos, Hermana Genis, yo bien, alcanzo a recordar algo cuando estaba por ahí en la Iglesia Católica, le enseñaban a uno que es que los pecados veniales y los pecados capitales, ¿no? Entonces hacen una clasificación de pecados entre los que son más graves y los que son más suavecitos, pero la Biblia no define eso, la Biblia define que el pecado es transgresión a la ley. sí. Y ahí también en ese servicio hablaban de que el pecado, el ser pecador es un estado, ¿no? Entonces ahí introdujeron de una vez el pecado original. Bueno, hermanos, si no hay algún aporte más, algún Ana. comentario. Sí, hermana, permíteme rápidamente dar algunos textos bíblicos que demuestran de que Cristo sí fue tentado en todo, ¿sí? Este Hebreos 2:18 es uno de los que más citamos, pues él mismo padeció siendo tentado. ¿Y por qué padeció? Él padeció con la tentación, porque era posible de que él cediera a la tentación. Entonces, él padeció y oró al Padre todo el tiempo. Esa comunicación que sostenía con el Padre le ayudó a ser un vencedor. En Hebreos 4:15 también se menciona, fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Él fue tentado en todo, pero ¿por qué lo iba a tentar Satanás si no podía caer? Perdía su tiempo tentándolo porque él venía programado para no caer, entonces no sé, pues no era pues coherente de que Satanás lo tentara. Hebreos 5:8 dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿sí? Él padeció con la tentación, ¿sí? Y Primera de Pedro 4:1 también dice que Cristo padeció por nosotros en la carne. ¿En qué carne? En esa carne caída, porque si hubiera traído otra carne distinta a la de nosotros, pues él simplemente no hubiera padecido, ¿cierto? Entonces dice que él padeció. Hebreos 4, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿cierto? Que él no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sí, pero sin pecado. Y hace aquí la aclaración que Cristo no tuvo pecado. Entonces, alguien que se quiere compadecer de nosotros es porque esa persona estuvo en el mismo lugar de nosotros. Y así sucesivamente, hermanos, hay muchos textos bíblicos que nos muestran esta gran verdad. Para los que no creen en el espíritu de profecía, pues nosotros también le demostramos esta verdad en un escrito está de la Biblia, ¿sí? Sí, pero obviamente el espíritu de profecía, el verdadero profeta, no contradice a los profetas que lo antecedieron, como en este caso la profeta del Señor. Gracias, hermana Ángela. Bueno, espero que nuestros hermanos hayan anotado ahí, los que tenemos el libro en físico, ahí en donde estamos anotados estos textos. Por eso es que podemos decirle con toda la seguridad y la certeza
a las personas a las que nosotros queremos compartir estas verdades, que se está adorando a un falso Cristo cuando se están aceptando todas estas doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son? Y les podemos decir, enumerar, hacer el listado de toda esa cadena de errores que ha conllevado esto, y que si se está aceptando y adorando un falso Cristo, estamos en peligro de perder la salvación. Y de pronto ellos como que abren los ojos cuando uno les dice eso, que están adorando un falso Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve a decir esto? Pero gracias a Dios, a través de estos estudios, nosotros tenemos ya suficiente material y recursos para poderles compartir esta gran verdad. Hermanos, muchísimas gracias por su presencia, por su participación acá en la escuela sabática, porque hoy podemos decir con alegría, con gozo, con mucha gratitud a nuestro Señor, que hemos conocido al verdadero Cristo. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre Celestial, muy agradecidos, lo expresamos continuamente, por permitirnos reunirnos a través de estos recursos digitales para estudiar y poder compartir con otras personas estas grandes, fundamentales verdades. Gracias porque durante estos largos meses, más de un año, hemos transitado página por página de este maravilloso libro y de todos los textos que apoyan bíblicamente esta gran verdad explicada en este libro. Bondadoso Señor, gracias porque hoy podemos decir, hemos conocido al verdadero Cristo, al verdadero Cristo de la Biblia, y a través de todos esos estudios el Señor ha fortalecido nuestra fe, y por su misericordia, si no nos desprendemos de su mano poderosa, estamos siendo protegidos de todos estos vientos de doctrina. Nos queda, Señor, la gran responsabilidad de levantar la voz y de llevar estas verdades en alto. Como decía nuestra hermana Ángela, no callar, no estar tomando posiciones intermedias, sino esa posición radical que el Señor pide para defender su verdad. Todo esto lo agradecemos infinitamente en los sagrados méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.